están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, revisemos nuestros titulares. Un informe de la ONG Provea reveló que 2.224 personas fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en Venezuela durante el 2024, bajo la dictadura de Nicolás Maduro. La ONU alertó que grupos armados ilegales en Colombia están utilizando redes sociales como TikTok y Facebook para reclutar menores, especialmente en regiones vulnerables como el Cauca. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 7 empresas implicadas en la venta de petróleo iraní, intensificando la presión sobre Teherán a pesar de las recientes conversaciones sobre su programa nuclear. Los gobiernos de Japón y Filipinas acordaron reforzar su cooperación en defensa ante la creciente agresividad china en el Indo-Pacífico. Empezamos con el desarrollo de la información. En el 2024, la organización Provea documentó más de 2.200 casos de tratos crueles en Venezuela, un aumento del 88% respecto al 2023. También se reportaron torturas, heridos en protestas, allanamientos ilegales y detenciones arbitrarias. Estas acciones reflejan la represión sistemática del régimen de Nicolás Maduro. Un informe de la organización Provea reveló que 2.224 personas fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en Venezuela durante el 2024 bajo la dictadura de Nicolás Maduro. Esta cifra representa un alarmante incremento del 88% respecto al año anterior. La coordinadora de investigación de Provea, Lizeth González, también informó que 60 personas denunciaron tortura y 93 resultaron heridas durante las protestas postelectorales tras la fraudulenta reelección de Maduro en los comicios del 28 de julio. Durante el mismo periodo se registraron 72 allanamientos ilegales, un incremento del 300% y más de 2.600 detenciones arbitrarias. El 94% de estos arrestos ocurrieron durante la crisis posterior a las elecciones y el 95% de los detenidos provienen de sectores populares, lo que evidencia una política de represión dirigida contra los más vulnerables. El derecho a la vida también fue violentado con brutalidad. Provea contabilizó 522 asesinatos cometidos por cuerpos de seguridad del Estado en el 2024. El 65% de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 30 años. La Policía Nacional Bolivariana lidera esta estadística, con 151 ejecuciones atribuidas. Según la organización, desde que Maduro asumió el poder en el 2013, ya son 10.517 los asesinados por fuerzas de seguridad, de los cuales más de 6.400 ocurrieron solo en los últimos 5 años. Una cifra escalofriante que confirma lo que millones de venezolanos denuncian desde hace años: vivir bajo un régimen que criminaliza la disidencia y que sigue atentando contra la dignidad humana. Y en su intervención ante el Congreso del Partido Popular Europeo, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, advirtió sobre el retroceso global de la democracia. Señaló que Venezuela fue una de las primeras víctimas de la oleada autoritaria del siglo XXI, donde las autocracias utilizan noticias falsas y debilidades institucionales para consolidar poder. Me refiero particularmente al retroceso que la democracia viene experimentando en muchas partes del mundo. Desde hace varios años, las democracias vienen perdiendo terreno ante el avance de las autocracias, lo cual significa ni más ni menos que la forma política que caracteriza a Occidente atraviesa su momento más delicado en el presente siglo. Venezuela, por desgracia, fue una de las primeras víctimas de esta nueva oleada autoritaria. Conocimos muy bien y de modo relativamente temprano las características de los nuevos autoritarismos del siglo XXI. Y por esa misma razón nos ha tocado estar entre los primeros en aprender
duras lecciones al respecto. Aprendimos cómo operan las autocracias en nuestro tiempo, cómo se apoyan en los fake news, cómo adulteran el ordenamiento jurídico y cómo aprovechan las insuficiencias de la democracia para captar el apoyo popular que luego les permite desmantelar el Estado de Derecho. De igual modo, comprobamos en carne propia cómo estas nuevas autocracias cooperan entre sí para sembrar la discordia, empleando la violencia selectiva contra quienes luchan por preservar el orden constitucional. Familiares de presos políticos en Venezuela solicitaron a la ONU que interponga sus buenos oficios a favor de sus seres queridos, detenidos por la dictadura de Nicolás Maduro. Tras las fraudulentas elecciones presidenciales de julio del 2024, se desató una violenta represión contra los ciudadanos que protestaron por la ilegítima proclamación de Maduro como presidente. Así que estamos hoy aquí después de haber agotado muchísimas otras instancias, de haber concurrido al Ministerio Público, al Tribunal Supremo de Justicia, a Miraflores, para que nos escuchen y para que por favor se continúe con las liberaciones. Entendemos que el conflicto político que enfrenta nuestro país necesita de diálogo, necesita de reconciliación, y creemos que continuar con las liberaciones abre los caminos para esto. También quiero decir que la mayoría de las familiares son mujeres las que vienen, digamos, haciendo todo el proceso de contención de sus hijos o de sus otros familiares presos, mujeres que además muchas de ellas están viviendo desde hace 8 meses en Tocorón en unas condiciones muy precarias, ¿no? Y su salud también se ha visto sumamente debilitada. Son personas además en su mayoría de muy bajos recursos, en donde digamos todo este proceso las ha dejado en una situación cada vez más precaria. Así que estamos aquí pidiendo los buenos oficios del coordinador residente de Naciones Unidas para que haga un proceso de interlocución con el Gobierno Nacional y permita la pronta liberación de estas personas injustamente privadas de libertad. Por otro lado, el vocero presidencial argentino Manuel Adorni anunció que Aerolíneas Argentinas no necesitará fondos estatales en el 2025 por primera vez desde su estatización en el 2008. Adorni destacó la drástica reducción de costos impulsada por el presidente Javier Milei como causa principal y recordó que entre el 2008 y el 2013 el Tesoro Nacional transfirió $8.000 millones a la empresa. Por primera vez desde su estatización en el año 2008, Aerolíneas Argentinas no va a necesitar fondos del Estado durante este 2025. Hace algunos meses en esta sala de conferencias yo les había contado que para el primer trimestre Aerolíneas Argentinas no iba a necesitar fondos. Bueno, efectivamente ahora para todo este año Aerolíneas Argentinas no va a necesitar fondos del Estado. Y repito, es la primera vez que ocurre desde que se estatizó en el 2008. Cabe destacar también que en los últimos 16 años la empresa registró una pérdida operativa anual promedio de $400 millones, saldada por supuesto a través del Tesoro Nacional, como todos saben, es decir, con el dinero de todos. Las transferencias acumuladas entre el 2008, que se estatizó la empresa, y 2023 llegan a los $8.000 millones. Esta mejora que vemos para este 2025 responde a una drástica reducción de costos que incluyó el recorte del 15% en la planta del personal, la eliminación de 85 cargos jerárquicos y el cierre de 19 de las 21 sucursales de todo el país. Medida que responde a que solo el 1% de los tickets emitidos responde a una venta presencial, como es razonable en el siglo XXI y en los tiempos que corren. La ONU alertó que grupos armados ilegales en Colombia están utilizando redes sociales como TikTok y Facebook para reclutar menores, especialmente en regiones vulnerables como el Cauca. La organización instó a las plataformas tecnológicas a fortalecer su moderación de contenido, ya que los esfuerzos actuales son insuficientes. En el 2024, el reclutamiento de menores se duplicó, evidenciando una grave amenaza para la niñez en zonas rurales.
Las Naciones Unidas advirtieron que grupos armados ilegales en Colombia, como las disidencias de las FARC, están utilizando redes sociales como TikTok y Facebook para reclutar a menores y jóvenes de comunidades vulnerables y exhortaron a las plataformas tecnológicas a reforzar sus sistemas de moderación de contenido. Scott Campbell, alto funcionario de derechos humanos de la ONU en Colombia, señaló en una entrevista con AP que las empresas tecnológicas no están invirtiendo lo suficiente en herramientas automatizadas ni moderadores humanos para frenar esta actividad en el sur global. Campbell confirmó reuniones con Meta, dueña de Facebook, y ahora busca un encuentro con TikTok. Ambas empresas respondieron que tienen normas contra organizaciones violentas y colaboran con autoridades colombianas para eliminar cuentas que violan sus políticas. Sin embargo, los esfuerzos actuales parecen insuficientes frente a la magnitud del problema. Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, en el 2024, al menos 409 menores fueron reclutados por grupos armados, el doble que el año anterior. En regiones como Cauca, los grupos publican videos donde muestran motos, camionetas y estilos de vida llamativos, atrayendo a menores con promesas de dinero o regalos. La ONU pidió a las plataformas compartir información con fiscales colombianos y aplicar sanciones más efectivas. Mientras tanto, continúa el riesgo para cientos de menores expuestos a estos mensajes en zonas rurales sin presencia estatal efectiva. Es momento de cumplir con la primera pausa del programa. Regresamos enseguida con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. Un reciente artículo en The Wall Street Journal advierte que el colapso eléctrico que afectó a España, Portugal y parte de Francia fue consecuencia de una confianza excesiva en la energía solar sin respaldo técnico. Los economistas Gabriel Calzada y Manuel Fernández Ordóñez aseguran que el sistema energético español ha sido diseñado desde la ideología, no desde la ingeniería. En un artículo publicado por The Wall Street Journal, los economistas Gabriel Calzada y Manuel Fernández Ordóñez, ambos Senior Fellows del Peter Haber Center en la Universidad de las Hespérides, analizan el reciente colapso eléctrico que dejó sin luz a España, Portugal y parte del sur de Francia. Según su diagnóstico, el país ha volado demasiado cerca del sol al confiar de forma excesiva en la energía solar, sin los respaldos técnicos necesarios para estabilizar la red. El desastre ocurrió al mediodía del lunes, cuando la red eléctrica colapsó justo después de que el gobierno español celebrara haber operado, por primera vez, exclusivamente con energías renovables. Solo días antes, el presidente Pedro Sánchez había anunciado con entusiasmo nuevos récords en producción solar, mientras avanzaba su plan para cerrar las plantas nucleares aún operativas. El resultado fue un apagón masivo con trenes varados, ciudades colapsadas y más de medio país sin electricidad. El problema, según los autores, no fue un evento aislado, sino la falta de preparación estructural ante eventos previsibles. En su opinión, el modelo energético español redujo peligrosamente la inercia del sistema, al sustituir generación síncrona basada en turbinas, como la nuclear, hidroeléctrica o de ciclo combinado, por fuentes intermitentes como el sol y el viento, incapaces de estabilizar la red por sí solas. A esto se suman impuestos punitivos y precios bajos que han marginado aún más la energía fiable. Entre abril del 2024 y abril del 2025, las fuentes de generación síncrona cayeron de 30.5% a apenas 23%. Las advertencias de expertos fueron desestimadas por la operadora estatal de la red, que, apoyada por medios afines al gobierno, negó cualquier posibilidad de apagón. Para Calzada y Fernández Ordóñez, esta crisis no solo es un accidente, sino la consecuencia lógica de una política energética ideologizada y alejada de la realidad técnica. España, concluyen, diseñó su sistema no para resistir los desafíos, sino para quedar a merced de ellos. El colapso del lunes es
Dicen, la última lección de cómo no hacer política energética. Y en otras noticias, en la clausura del Congreso del Partido Popular Europeo en Valencia, Alberto Núñez Feijóo afirmó que España necesita un cambio que mire hacia el futuro y fortalezca a Europa. Aseguró que ese cambio está cerca, porque cada vez más ciudadanos lo exigen y será posible gracias a la responsabilidad, la honradez y la verdad. Escuchemos. España necesita un cambio, lo saben todos. Lo saben incluso aquellos que han votado al Partido Socialista. España necesita un cambio que pondrá a nuestra nación mirando hacia el futuro. Y también este cambio en España mejorará Europa. El cambio está cerca, porque cada vez lo piden más españoles. Y será real, porque lo construiremos desde la responsabilidad, desde la honradez y desde la verdad. No estamos aquí para resignarnos, insisto, sino para transformar. No estamos aquí para prometer, sino para cumplir. Y lo haremos. Lo haremos por España, lo haremos por Europa, lo haremos por el futuro que merece nuestra gente. Gracias. Gracias a todos por comenzar desde Valencia la construcción y la reconstrucción que tenemos por delante. Gracias por haber hecho de España el centro de Europa, mientras otros creen que su ombligo es el centro del mundo. El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a 7 empresas implicadas en la venta de petróleo iraní, intensificando la presión sobre Teherán a pesar de las recientes conversaciones sobre su programa nuclear. Las sanciones se dirigen a 5 empresas comerciales, 4 de ellas ubicadas en los Emiratos Árabes Unidos y una en Turquía, que vendieron productos petroquímicos de origen iraní a terceros países. Además, se incluyeron 2 empresas de transporte marítimo. El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que las sanciones buscan responsabilizar tanto a Irán como a los actores que eluden las restricciones internacionales. Estados Unidos tomará medidas contra Irán y sus socios que financian actividades desestabilizadoras y terroristas, dijo Rubio. Esta acción se produce en el contexto de la 4ª ronda de diálogos entre Irán y el gobierno de Trump, prevista para el próximo sábado en Roma. Irán busca alivio de las sanciones a cambio de compromisos sobre su programa nuclear. El enviado especial de Trump para la región, Steve Witkoff, expresó su optimismo de lograr un acuerdo en medio de los esfuerzos por evitar un posible ataque israelí a las instalaciones nucleares iraníes. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. Japón y Filipinas acordaron reforzar su cooperación militar frente a las hostilidades de China. El primer ministro japonés Shigeru Ishiba y el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. buscan una alianza estratégica ante las crecientes tensiones con Beijing. En un encuentro clave celebrado en Manila, el primer ministro japonés Shigeru Ishiba y el presidente filipino Ferdinand Marcos Jr. acordaron profundizar su cooperación en materia de defensa y seguridad, en un momento marcado por la creciente agresividad de China en las aguas del Indo-Pacífico. Durante su primera visita oficial a Filipinas desde que asumió el cargo en octubre, Ishiba subrayó el rechazo conjunto a los intentos de modificar el statu quo en el mar de China Oriental y Meridional por la fuerza o la coerción. En ese contexto, ambos mandatarios anunciaron el inicio de negociaciones para un acuerdo de adquisición y servicios cruzados que permitirá el suministro de víveres, combustibles y otros recursos logísticos durante los ejercicios conjuntos de sus Fuerzas Armadas.
El acuerdo complementa un pacto de defensa más amplio firmado el año pasado, ya ratificado por el Senado filipino y pendiente de aprobación en el Parlamento japonés. Además, Tokio y Manila acordaron comenzar conversaciones bilaterales para sellar un tratado de protección de información confidencial entre ambos gobiernos. Marcos elogió el respaldo nipón y habló de una edad dorada en las relaciones bilaterales, destacando que la asistencia militar de Japón ya permitió mejoras significativas en las capacidades de defensa de su país. Mientras China continúa con maniobras navales hostiles y construcciones en aguas reclamadas por Filipinas y otros países del sudeste asiático, Tokio y Manila avanzan hacia una alianza estratégica más sólida, alineada con los intereses de contención regional que también promueve Washington. Llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir también en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.